Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de agosto, y en esta ocasión recibí una nueva colección de Notebook Therapy que consta de un set de washi tapes con diseños muy bonitos inspirados en un verano en Italia, también unos sellos de madera con muchos diseños en diferentes tamaños y esta hermosa libreta en tamaño travel. El diseño en verdad es muy bonito, me encanta este color amarillo, no sé exactamente qué tonalidad es, pero me gusta mucho. Tienen otras cositas dentro de esta misma colección, así que si estás interesado te estaré compartiendo el link a su tienda para que le eches un vistazo, y recuerda que puedes usar mi código para obtener un 10% de descuento en tus compras. Ahora sí, vamos a iniciar con la portada y empezaré recortando este pedazo de mi hojita. Tiene el mismo diseño que el del mes de junio, que fue uno de mis favoritos, así que estoy manejando el mismo estilo, y una vez que termine voy a colocar esta cinta en un color liso para que se note esta división de la hoja. Siempre que Notebook Therapy lanza una nueva colección me gusta inspirarme en ello, y es que a veces suelo tener bloqueos creativos, ya casi no me pasa tan seguido. Antes era de que cada mes, sin embargo en esta ocasión quise que tuviera muchos elementos pero que dieran esa sensación de frescura, como lo son los limones, algunas flores y unos patitos. Por cierto, más adelante pinté mis limones en color amarillo y se me hizo algo muy curioso porque en México no hay, al menos en mi zona donde yo vivo no hay limones amarillos, todos son verdes, y no sé si hay alguna diferencia de sabores, yo creo que sí, pero al menos donde yo vivo casi no se encuentra el limón amarillo. A lo mejor en otras partes de mi país puede ser que sí, pero bueno, se me hizo algo curioso comentarlo. En sus países, ¿qué tipo de limón venden? Si amarillo o verde o tal vez ambos, déjamelo en los comentarios. Esta vez quise platicar más con ustedes y es que se los debo porque en el video anterior de mi bullet journal casi no me dio tiempo, pero esta vez sí, así que vamos a ponernos al corriente con nuestras pequeñas pláticas. Les estaba comentando de esta colección de Notebook Therapy que está inspirada en un verano en Italia. ¿Quién no quisiera tener un verano en Italia? Antes estaba muy obsesionada con Italia, quería visitarlo, aprender su idioma, todo. La verdad es que sigo interesada, pero ya no tanto, y es que en su momento estaba muy motivada que yo misma empecé a estudiar el idioma. Te voy a ser sincera, ya se me olvidó todo lo que aprendí y lo único que recuerdo son los números del 1 al 10. Creo que el italiano es un idioma fácil de estudiar porque tiene ligeras similitudes con el español y hay algunas palabras que suenan igual. De hecho, creo que el portugués y el italiano son idiomas que fácilmente pudiésemos aprender porque tienen esas pequeñas similitudes al español y todo se supone que se origina por el latín. Eso también incluye el francés, pero en lo personal el francés se me hace más difícil y más que nada por su pronunciación. Voy a retomar un poco del proceso. Como puedes ver, estuve pintando mi portada y no te voy a mentir, el color azul que utilicé no me terminó de convencer, y eso que es de mis tonos favoritos. Creo que hubiera elegido un tono más claro. Les digo, no me termina de convencer, pero tampoco es que me disguste. En esta portada hice dos Polaroid, en uno dibujé unos patitos, que de hecho el diseño lo saqué de Pinterest, pero no recuerdo a la autora de esa ilustración. Si la llego a buscar te lo dejaré en la descripción. Y en la segunda Polaroid usé la cinta de Notebook Therapy para crear un tipo de paisaje. Por cierto, ¿ustedes qué hacen en verano? ¿Trabajan o están de vacaciones por la escuela? Aquí donde vivo está la costumbre de ir a la playa, y es que nos queda relativamente cerca y pues muchos se van a la playa o a los cenotes. Aquí donde vivo exactamente en Yucatán hay muchos cenotes, se podría decir que son como piscinas naturales y son el resultado de la caída de un asteroide ocasionando como tipo cuevas subterráneas. Hay algunas que no llegan a ser bajo la tierra sino que son abiertas y se van llenando por filtraciones del agua de la lluvia. Esta es una pequeña explicación, pero en resumen se podría decir que son como unas piscinas naturales. En lo personal me gusta más ir a la playa, casi no me gustan los cenotes, me dan miedo. Y no lo digo porque no sean seguros, sino que algunos no tienen partes bajas y son muy hondas. Además que no sé nadar y me da mucho miedo no tener dónde pisar, pero si algún día decides visitar algún estado de la península de Yucatán, no dudes en visitar algún cenote porque en verdad son muy bonitos, ya sea para que entres a nadar o tal vez como yo e ir a disfrutar sus paisajes. Retomando un poquito del proceso de la portada, estuve usando estas acuarelas de colores dorados para escribir el mes. Les juro que esta paleta me encanta porque los colores resaltan muchísimo. Esta fue la que me envió Stationery Pal y ha sido una de mis favoritas. De hecho es un poco difícil de conseguir porque siempre está sold out y entiendo el porqué. Es bastante buena y se las recomiendo mucho. Aquí usé mi mini ventilador para que se seque más rápido y no manche mis hojas. Y listo, así quedaría mi portada. Voy a pasar a la siguiente hoja, que sería la de mi calendario. Esta página es bastante sencilla, solo tracé mis líneas, escribí mis números y en lo personal suelo usarlo realmente como mi habit tracker. En la parte de abajo pongo mis hábitos en cada color y con el paso de los días voy pintando el espacio de ese día con sus respectivos hábitos cumplidos. Esto es algo que
ya es obligatorio en mi bullet journal, pero tú puedes optar por dejar el espacio libre y usarlo para organizar tu mes. Y algo que no les había comentado es que ahora yo llevo 2 libretas para organizarme. Es algo que no les recomiendo, pero es la forma en la que me organizo y me funciona. Yo uso este bullet journal y el planner de Muji, que en verdad me encanta. Cada una tiene diferentes formas de organizarme. La de mi bullet journal la uso para mi día a día, a veces escribo pensamientos, es algo más tranquis. Ya sabes que para mí la funcionalidad de mi dibujo es hacerlo como un método terapéutico de relajación. Disfruto mucho dibujar, trazar, y el del planner lo uso para mi día a día, pero menos dibujado. Aquí suelo usar mis stickers, washi tapes sin ninguna temática. Cada hoja tiene un estilo diferente y lo uso para organizar mi contenido. De hecho, les he subido algunas páginas en mi Instagram y veo que son de los que más disfrutan ver, pero tampoco planeo hacer un video en el canal porque les digo que cada página es un estilo diferente. Y mientras hablaba ya pasó todo el proceso de mi brain dump, pero básicamente esta página es de todo un poco y solo la decoré con mis stickers, washi tapes. Es un diseño más libre. Voy a pasar a mi última hoja, que es la de mi planeación semanal, y comenzaré colocando esta cinta en un costado de mi hoja. Tiene diseños de estampillas con algunas ilustraciones de Italia que en verdad son muy bonitos. También usaré esta otra cinta pero en la otra hoja y lo colocaré en todo como si fuera un marco. Realmente disfruté usar esta cinta porque tiene este tipo de siluetas que le dan un gran toque a la página. Les juro que de tanto ver limones ya se me antojó una limonada y son la 1 de la mañana. Dudo que vaya a prepararme uno ahorita, pero tal vez mañana sí me prepare una y con mineral porque son de mis favoritas. Por cierto, si no lo sabías, yo suelo grabar mi proceso de mi bullet journal en la mañanita y ya en la noche grabo mi voz porque hay más silencio en mi casa. De hecho, mi voz de ahorita es más tranquila porque ya es tarde y cuando grabo mi voz en el día suelo hablar más alto para que no se escuche el ruido de fondo. Y al menos yo sí suelo escuchar la diferencia de mi voz. Igual no sé si se han dado cuenta, pero desde que cambié el tamaño de la libreta mis planeaciones han ido variando y me refiero tanto el diseño como organización. Todavía no tengo un estilo definido, pero eso es lo que me gusta porque puedo ir variando y siento más libertad al diseñarlo. Finalmente estuve decorando con más stickers en diferentes partes de mi hoja y así quedaría mi planeación semanal. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de agosto. Sin duda, como cada mes, me sorprende mucho el resultado. Esta vez disfruté mucho el proceso con ayuda de las washi tapes de Notebook Therapy, que de hecho me di cuenta que al final no usé los sellos de madera, pero ya la estaré usando para las siguientes planeaciones semanales. Así que espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y te inspires a iniciar el tuyo. Recuerda que en la descripción del video te estaré compartiendo los links de todos los productos que usé por si te interesa, así como mis códigos de descuento para que ahorres un poco más. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.